vacunarse indistintamente de la edad que corresponda, pero obviamente con todas las precauciones que esto implica. Importante, doctor. Toda la gente que tiene patologías de base tiene que vacunarse, y puede vacunarse. Las mujeres embarazadas se pueden vacunar durante todo el embarazo. Exactamente. Todo el embarazo. Y también los niños hasta 10 años tienen que vacunarse. Hasta 10 años se abrió. Y lo importante es, creo que los que tienen alergia al huevo, ¿no? Es creo que el único... Alergia al huevo, claro, no. Pero para decirlo también. Claro. ¿Cómo hicieron los que tienen alergia al huevo? La única exclusión, porque una contraindicación. es súper sanita la vacuna, pero los que son alérgicos al huevo tienen un problema. Anafilaxia. Michelle. Solo cuando la alergia al huevo es grave. Solo cuando... Si la persona tiene como alergia a un componente del huevo o a una alergia leve, que es un poco de roncha, el bien de la vacuna supera a la roncha. Ya. Y por lo tanto sí se puede vacunar, solo que lo tiene que avisar para que le den algún corticoide o algo preventivo. Perfecto. Un aplauso, nuestra enfermera. Se pasó la enfermera. Oye, los niños se van a vacunar en el colegio, por eso que ellos tienen que esperar que se restablezca la asistencia a clases, si es que se restablece, y si no se planifica para que se vacunen en los consultorios, en los CEFAM. La prioridad ahora es que se vacunen los adultos mayores. Esa es la prioridad en este minuto. Estamos en todos los sectores, en el sector B, en el de nuestro, o en el sector A incluso, ¿eh? En el sector A está Michelle Matei, que acaba de hablar, enfermera, está Michelle Deler, que está con nosotros también, experto en emergencia, prevencionista de riesgo, y está nuestro doctor, que ya lo habíamos presentado. Está con nosotros Felipe Rivera, por si acaso. Felipe, porque ya vamos a ir y queremos que la gente nos empiece a escribir preguntas particulares, porque lo que el paréntesis que hace el diputado Castro es muy importante, muy bueno. ¿Cuánta gente tiene que haber estado en la casa? Chuta, soy hipertenso, ¿me puedo vacunar o no? Tengo VIH, ¿me puedo vacunar o no? Tengo diabetes, ¿me puedo vacunar? Bueno, todos se pueden vacunar, es lo que ha dicho el doctor. Incluso los que tienen una alergia al huevo menor, también el bien mayor. La gente que está con el tratamiento de la terapia para el VIH también se puede, porque muchas veces, como se dice, las personas inmunodeprimidas hay que consultar con el doctor específicamente y todo eso. Los trasplantados también. Ya, los trasplantados también. Y solo una acotación, la gente que se vacuna en CEFAM y no en vacunatorios privados, no necesita, si son crónicos, llevar orden médica, porque efectivamente ellos están inscritos en el CEFAM, en el consultorio, como crónicos. Pero las pacientes que se vacunan en vacunatorios privados y que no se atienden ahí, sí tienen que llevar la orden médica que certifique efectivamente que pertenecen a ese grupo de riesgo cuando van a vacunatorios privados, porque los vacunatorios privados también deberían vacunar gratuitamente a las personas que están en los grupos de riesgo. Perfecto. Y una cosa súper importante también es decirle a la gente ese mito: estoy resfriado, no me puedo vacunar. No hay contraindicación para vacunarse. No, absolutamente. La única... Fiebre alta, 38,5 en adelante. Pero si anda un poquito resfriado, se vacuna igual. Exactamente ¿Y igual. eso implica también eso que uno se puede sentir mal un par de días? O sea, es que el dolor y un poquito de sentirse mal son 24 horas, 37,1, 32 de temperatura, a lo mejor, nada más, porque es un virus muerto, o sea, no le va a dar la gripe. Claro, te inoculan y tú haces una reacción como que fuera una influenza, digamos, pero mucho menor. Y esa reacción que tú haces y produciendo anticuerpos es la que te produce la inmunidad. Pero esta vacuna no protege nada contra el coronavirus, nada. Lo único que hace es que al evitar o disminuir la posibilidad, porque tampoco es una vacuna que es 100%, disminuir la posibilidad, primero, de que tengas un caso grave de influenza, porque podrías igual contagiarte de influenza, pero menos, y que se cruce con el coronavirus, que ahí sí podría ser grave. Puedo dar una experiencia y dar fe de esto. Un año me la puse en la radio, el 2018 puede ser, y me dio influenza, pero fue como súper suavecita. No me mandó ni a la cama, así fue. Y el año pasado no me vacuné y me agarré una influenza y estaba pero con fiebre, me dolía el cuerpo, no me podía acostar. ¿Qué le podríamos decir antes de pasar a otro tema chiquitito a tanta gente que desconfía de las vacunas, que le tiene susto, que le llegan cosas, cadenas, que dice chuta, es infinita. Por favor, ¿qué le diríamos a toda la gente que desconfía de las vacunas, doctor? La vacuna prácticamente es inocua, tal como dice nuestra enfermera. Solamente está contraindicado en aquellos individuos que son alergia al huevo grave.
Si tiene alergia que un poco de sarpullido, como dice la gente al comer huevos, no tiene ninguna importancia. Tanto así que el CDC, que es el que comanda la enfermedad infecciosa a nivel prácticamente mundial, dice que los alérgicos a huevos deben vacunarse y a lo mejor mirar los 30, 40 minutos en el vacunatorio. Aquellos individuos que están muy febriles, aquellos individuos que tienen una enfermedad neurológica o que la tuvieron, que se llama Guillain-Barré, que es una enfermedad muy específica y muy rara. Todo el resto se debe vacunar. Absolutamente la vacuna no produce grandes molestias, excepto las que dijo la enfermera, y rara vez algunas otras complicaciones que comparativamente con lo que protege, las ventajas que significa de disminuir la morbilidad, la mortalidad y la letalidad, desventaja prácticamente no existe. La gente que desconfía que no necesitamos que no lea hay todo un mito, doctor enfermera, que hay todo un mito que dicen que la vacuna o tiene mercurio, el timerosal, creo que es la otra cosa, ¿cómo se llama? Sí. Claro, entonces que dicen que hay un movimiento súper grande antivacunas que dicen que la vacuna sería causa de autismo, que la vacuna, entonces... Absolutamente no está demostrado eso. Entonces aquí yo creo que es súper importante decirlo, eso ya no oficialmente ya, eso más que se ha comprobado. No hay ni una evidencia científica que señale que se relaciona el uso de las vacunas con enfermedades ni neurológicas, ni autismo, nada, absolutamente nada. Es cierto que puede ocurrir que un niño tenga una enfermedad neurológica, pero no tiene ninguna relación directa con la vacunación, ninguna. La vacunación además es un acto enorme de generosidad, porque puede ser que tú te vacunes o que tú vacunes a tus niños y que tus niños a lo mejor estén en un entorno cerrado y súper protegido, pero el punto es con los que ellos vayan a tomar contacto, el punto es que pueden tomar contacto con una embarazada, con un adulto mayor, para quien sí la enfermedad puede resultar grave. Entonces, todas esas, el vacunarse, el que la gente tenga una opinión negativa respecto a la vacuna no tiene una base completamente científica demostrada. Nada. Quedó claro, por lo tanto, queríamos vacunarse. Hacer el punto. Así es, vamos entonces a la prevención. No, yo creo que la gente hoy día, uno de los temas importantes es que no se sobrecarguen los sistemas de salud. Exacto. Entonces hoy día hay gente que está resfriada, que está con moco, dice, y va a ir al doctor, pero quizás es súper importante aclarar nuevamente cuáles son los síntomas de coronavirus versus, por ejemplo, un resfrío común. ¿Cuáles son las diferencias de síntomas? A ver, en un principio el coronavirus da algunas manifestaciones respiratorias altas, tos, habitualmente seca, cefalea y una escasa cantidad de fiebre. Pero aquellos individuos graves, que son los que no se interesan, van a tener muy rápidamente dificultad respiratoria. ¿En qué se expresa eso? En disnea, incapacidad de respirar, le cuesta respirar. Eso significa que el individuo va a tener una gran sed de aire. ¿Cómo lo va a ver el familiar? Lo va a ver que las aletitas de la nariz se le mueven, que respira muy rápidamente, que hace un gran esfuerzo con la musculatura, especialmente del cuello y del tórax, y así todo no puede hablar. El individuo trata de hablar y las palabras las tiene que cortar porque tiene que interrumpir su hablar con la inspiración. El niño, que gracias a Dios no tiene gran riesgo, pero en aquellos que sí podría darle, deja de comer. Pero en el adulto mayor ocurre otro fenómeno, que es trastornos rápidos de conciencia. Individuo que tiene algunas molestias respiratorias, un anciano, un enfermo, que rápidamente empieza como a quedarse dormido o al revés, no despertar. O empieza a difariar, como dice la gente, a decir cosas raras, a hablar cosas raras, no identificar a nadie. Hay un agravamiento, situación neurológica. Ese individuo puede tener una enfermedad. Hágame la diferencia de inmediato, doctor, porque lo he escuchado mucho esta semana y yo que pillo tos, estornudo. Creo que hay una diferencia entre tos y estornudo. Por favor, dígale a la gente, porque el coronavirus le trae tos, pero no le trae estornudo. La tos es una, médicamente, y lo vamos a tratar de traducir, es una inspiración profunda y una expiración rápida y fuerte, utilizando toda la musculatura respiratoria con glotis cerrada, con las cuerdas vocales cerradas, hasta que se alcance una presión tan severa que las cuerdas se abren y se elimina, se expele, se exhala el máximo de aire y suena, y a veces acompañada con secreción. El estornudo es un estímulo de la vía aérea superior, especialmente nasal, cuando le ponen una plumita en la nariz y es un eso, que es también ambos
elimina gérmenes. Claro. Evidentemente, mientras más intensa sea la tos... Es típico de coronavirus el profundo, ese que viene de abajo. Es que pensemos en un anciano con un EPOC, un gran fumador, que no tiene una gran capacidad respiratoria. Por lo tanto, la tos va a ser débil, va a ser una incapacidad de toser y de respirar. Perfecto. O sea, lo que tiene que primar aquí es el criterio. El criterio. O sea, pero si la no dificultad, mire, la dificultad para respirar es clave. El que tú le veas, por ejemplo, al adulto mayor que tiene los deditos más azules, que se cansa, o como había dicho el doctor, que por ejemplo él despierta en la mañana y no despierta en la mañana, está mucho más aletargado, mucho más. Eso también porque a veces incluso los adultos mayores tienen sintomatología que no es la típica, sino que hacen sintomatologías atípicas que le llamamos. Es decir, no tose, porque tiene mal mecanismo de tos, no tose, tiene poca fiebre o no nos hemos notado que tiene fiebre, pero por ejemplo no quiere comer y está mucho más dormido de lo habitual. Pero eso son los adultos mayores, pero en general la población, los papás para tener ojos en los niños y todo, es que la tos es profunda, viene de adentro, tos seca, y el estornudo es... Miren, si hay algo que puede diferenciar es que la mayor parte de los cuadros respiratorios se complementan con harta secreción respiratoria. O sea, la persona tiene mucosidad, tiene mocos, que uno le llama, se suena, y los mocos pueden ser transparente, amarillo, verdoso. Y que la tos es productiva, que le llamamos, que es la tos húmeda. En cambio, en el coronavirus, en general, la tos es seca y no hay mocos. Hay una molestia en la garganta primero. Tos, esa tos irritativa, que toses, pero como que yo tosiera así. Esa tos, no esa tos que es como que te suena. Gracias, bro. No, pero ¿se fijaron cómo tosí? ¿Se fijaron cómo tosí? No, hay que toser con el... Perfecto. A ver, apoyando el brazo. Sí, apoyando el brazo. A ver, Michelle, intégrate a la conversación, por favor. Acá el tema, y lo habíamos hablado, ¿a dónde hay alcohol gel o no hay? Alcohol gel. Porque no sé dónde sacaron. Gel, pero yo no tengo, voy a robar. A ver, el tema de las mascarillas nuevamente. Sí. Porque tampoco hay mascarilla en la farmacia. Acá tenemos un tipo de mascarilla, acá tenemos otro tipo de mascarilla. ¿Cuál es mejor y cuándo hay que usar mascarilla? Porque lo hemos preguntado una y otra vez, pero uno de verdad se confunde. Mira, primero, la medida más importante es el lavado de manos. Esa es la más importante para cualquier enfermedad respiratoria, incluyendo el coronavirus. Cuando hablamos de lavar las manos, significa lavar las manos con agua y jabón. El alcohol gel es una medida que ocupamos cuando no tenemos agua y jabón. Y por ejemplo, tú tocas una superficie como esta y no te lleves las manos a la cara, pero obligatoriamente te tienes que ir y no hay un baño, entonces ocupas alcohol gel. Pero lo más importante es el lavado de manos con agua y jabón. Y cuando digo agua y jabón, me refiero a enjabonarse, no eso que uno se echa jabón, abre la llave y está lista. Mojarte las manos, echarte jabón, pasarte cuidadosamente y enjuagarte. 30 segundos. 30 segundos mínimo, 45 segundos ideal. Pregunta, ¿cualquier jabón? Porque yo el otro día no me quedaba mucho jabón en mi casa. Fui a la farmacia, porque parece que en el supermercado mi hermana me dijo que no quedaba. No hay. Entonces fui a una farmacia y había unos jabones que yo no cachaba, que eran como los que quedaban, y compré el jabón que había. Cualquier jabón. Cualquiera. Si es un efecto mecánico, es un efecto mecánico. Solo para arrastrar. Hay que sacar los mitos. Cuando uno dice que necesita y por eso tener alcohol gel, eso sirve para los lugares en que hay, ¿no es cierto?, las votaciones, el ir a vacunarse, un banco, el metro, etcétera. Pero igual, aquellas personas que se utilizan alcohol gel más de 4 veces deben imperiosamente lavarse las manos igual. O sea, por lo tanto, no es sensación de protección. Mascarilla. Ahí lo que hace el lavarse las manos con agua y con jabón, como diría Ping-Pong, no es que el jabón mate el virus, sino que lo arrastra. Es más, tú tienes una flora, hay algunos jabones que son antisépticos, que los venden en las farmacias con nombres que son jabones antisépticos. Esos jabones están reservados para cuando tú tienes en tu casa una persona enferma, por ejemplo, un niño prematuro, y tienes que lavarte las manos con jabón antiséptico, porque la flora normal es la que te protege de que te entre flora externa. Entonces, si tú te lavaras las manos, por ejemplo, metiéndolas en cloro para que te queden completamente, no sirve, porque vas a aumentar la probabilidad. Es fácil. Mi hija me leía ayer, que tiene 9 años, me leía a mí un dossier y me decía:
papá, no puede echarte alcohol gel constantemente porque mata lo bueno y lo malo. Exacto. Entonces me decía, lo más importante es lavarse las manos que solo arrastra lo malo. Exacto. Y queda lo bueno. Entonces me decía, solo se puede ocupar alcohol gel 4 o 5 veces, después no sirve más. No sirve más. Ahora, una cosa. ¿Es verdad eso? Es verdad. Ya. Es que no sirve más porque te irrita. ¿Sabes por qué? Fundamentalmente, porque el alcohol gel igual tiene una acción irritativa en la piel. Cuando algo se irrita, se inflama, te rasca y aumenta el riesgo de infección. El alcohol como tal es un antiséptico y un desinfectante. Entonces, mata microorganismos, pero aproximadamente a los 30 segundos los microorganismos vuelven a aparecer, porque tu flora normal se vuelve a repoblar, ¿ya? Es como matar microorganismos transitoriamente, que es lo que uno hace, por ejemplo, cuando uno va a poner una inyección, no vacuna. Cuando uno va a colocar una inyección, va a poner una vía venosa, uno le pasa alcohol para que no arrastre microorganismos hacia adentro. Cuando se colocan vacunas, no se extrañe, porque eso es una cosa que la gente siempre reclama. ¿Sabes qué? Ni me limpiaron la piel. No le van a poner alcohol cuando le pongan vacuna. Cuando le pongan una vacuna, la vacuna de la influenza, le van a pasar un algodón seco, no con alcohol, porque si te pasan alcohol, existe el riesgo de que el microorganismo, en este caso el virus, no sea efectivo cuando te lo colocan. Por eso que no reclamen o no digan o pregunten, no es problema porque uno no tienen por qué saber que cuando te colocan vacunas, no se aplica alcohol. Ahora, tú en tu casa, lávense con agua y jabón. Si ustedes tienen que salir, por ejemplo, todos que estamos acá, no se lleven las manos a la cara, no se toquen las mucosas porque es por ahí por donde entra. Desde que has visto cosa más terrible, pero que desde que uno no se puede tocar ni los ojos ni la nariz, me he dado cuenta que paso el día tocándome la cara, estoy desesperada, se me pica. Eso es lo que pasa con la mascarilla. Exacto. La gente que utiliza la mascarilla se toca la cara mucho más veces. A cada rato empieza está con mascarilla, claro. Y están así. Claro. Hola, ¿cómo está? Esto. Claro. Este movimiento, esto de tocarlo así, esto de hablar con la mascarilla, hace que la mascarilla en 20 minutos está húmeda y ya pierde su acción. Por lo tanto, hacer mascarillas, con toallitas húmedas, con toallas, no sirve, porque además crea una falsa sensación de protección. La mascarilla es para atender directamente a una persona que sabemos que está contagiada o para cuando es necesario estar en contacto directo. Cuando te la colocas acá. Cuando te la sacas así, la inviertes y la eliminas. Pero eso de guardarla en el bolsillo porque la tengo para todo el día, no sirve de nada y por el contrario, nos da una falsa. Y lo mismo que los guantes. La gente que usa guante. El guante, no tiene ninguna utilidad en este minuto, ninguna. Pero yo, por ejemplo, veía a un caballero en el metro con guante. Toca todo con los guantes. Y después se toca la cara. No sirve de nada. El guante, ¿para cuándo uno lo ocupa? Cuando la persona tiene un aislamiento de contacto, una precaución de contacto. En este minuto no es necesario quedó ocupar clarísimo. guante. Vamos a las preguntas de la calle. Felipe, atento. Por favor, Michelle, atento. Preguntas de la calle. Hola, mi nombre es Henry Espinosa. La pregunta mía es la siguiente. Quisiera saber si estoy expuesto a contraer el virus de coronavirus si ocupo un baño que una persona porte esa enfermedad. El lugar buena la pregunta, yo tenía la misma duda, doctor. A ver, el virus es capaz de vivir en superficie inanimada algunas horas. 9 horas. 4 a 6 horas como máximo. Por lo tanto, se recomienda la limpieza, el aseo de todos los lugares donde haya existencia de público. Por eso es evidente que es bueno lavar las barandas del metro, el baño, el excusado, etcétera, cada cierto rato, ojalá después que entre cada individuo. Pero, perdón la pregunta tan directa, pero si se lava las manos... es que en el fondo le quería preguntar, porque se dice que la mucosidad, cuando yo hablo con alguien, las gotitas de saliva, todo eso transmiten el virus. Cierto. Pero lo que es las excrementos y la orina, ¿transmite o no transmite el virus, doctor? No se ha demostrado. Lo que pasa es que cuando los individuos entran al baño, tocan con las manos todo. Tocan hasta el celular. No se transmite a través de la orina ni de la... No se transmite con eso, pero es evidente que si el individuo se lava las manos y después abre la puerta con esas manos para salir del baño, se está contagiando y lleva los virus hacia afuera. Los mecanismos hasta ahora demostrados son dos. Uno, que es la transmisión de gotitas, que se llama, que son estas gotitas que salen cuando tú hablas. De Flügger, se llaman gotitas de Flügger. Esas se prolongan un metro de saliva o de estornudo. Esas se prolongan 1 metro y caen al suelo. Por lo tanto, si yo estoy hablando acá, la persona que está a más de 1 metro no tiene ninguna posibilidad de que le llegue, ¿ya? A 1 metro. Caen en las superficies. Y en las superficies pueden estar en promedio 4 horas, lo máximo 5 a 6 horas, hasta ya 8 horas.
pero lo máximo 5 o 6 horas se supone. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, no hablo, pero yo toco acá y alguien habló y hay gotitas, esa es la segunda vía de transmisión. La primera eran las gotitas y la segunda es cuando tú tomas contacto con secreciones o con las gotitas que están en superficies. Y por eso el lavado de manos es importante. Ahora, en un baño no se contagia ni por la orina, ni por las deposiciones, ni por las secreciones sexuales. No se transmite a través de eso. Pero si tú te apoyas, sí podrías contagiar. Doctor. Es que una cosa súper importante, que tratemos de no dar recetas en las cuales hay tiempo finito y categórico. Porque, por ejemplo, las gotitas de Flügger, es cierto que 1 metro, pero dependiendo del calor y de la humedad, de la temperatura del ambiente, van a durar un poco más. Y existen las gotitas de Wells, que pueden volar mucho más allá. En las temperaturas, por eso en los ambientes son distintos. Por eso las políticas en cada país va a depender de la idiosincrasia de cada persona, del ambiente que lo rodea, de la temperatura ambiente, de la humedad. En realidad, por eso es tan importante que lo que decía el alcalde acá, que aquí hay cosas que tenemos que tomar. Es cierto, exijamos lavado de manos, exijamos mascarilla para los enfermos, pero tampoco nos pongamos neuróticos con esto. Señor del baño no se va a contagiar, no se va a contagiar por la orina ni la deposición. Si él se lava las manos, no se va a contagiar.